Buenas tardes y bienvenidos a estas jornadas temáticas Alter Vampiro que se celebran por primera vez en Cantabria y vamos a empezar hablando de cine con Javi Carbonell del programa Gorrión. Bienvenido. Pues muchas gracias, Faustino. Otra vez de nuevo aquí para compartir sobre cine, sobre cultura. Yo muy contento de que me hayáis invitado otra vez. Como habéis visto en estas pequeñas Comic Con Pocket que hacemos en Canal Alternativo, nos gusta invitar a expertos para que nos hablen de las tendencias de la cultura pop de nuestro mundo alternativo, y en el caso de celebrar algo tan relevante como el Día Internacional de Drácula, queríamos que Javi nos mostrase algo que es como es el cine de culto y en qué se basa toda la mitología actual de la cultura pop de Drácula. Pero para empezar, ¿por qué se celebra esta semana el Día de Drácula? Bueno, pues vamos a empezar. Alter Vampiro, Drácula. ¡Acción! Bueno. ¿Por qué estamos celebrando hoy aquí un especial sobre Drácula? Bueno, pues parece ser que un 26 de mayo, estamos grabando un 27 de mayo, se publicó por primera vez la novela de Bram Stoker, Drácula, en 1897, allá por el siglo XIX. Con más de 120 y pico años. Sí, 120 y tantos años, sí. ¿Supone eso un punto de inflexión del mundo de terror que luego estuvo dormido hasta que la cinematografía de principios del siglo XX lo puso encima de la mesa de nuevo? Bueno, los relatos de terror a lo largo del siglo XIX existe toda una cultura en relación a ello, y los personajes vampíricos, Drácula, yo creo que como buena parte del público conoce, no es el único vampiro relevante que hubo en la literatura del siglo XIX. Lo que sucede que el cine es donde ha colocado a este personaje como el top cuando hablamos en relación a vampiros. Sí, sí. En esta época que está tan de moda el mundo zombie, a mí me llama poderosamente la atención. Haciendo un poco de investigación respecto al tema de Drácula, vampiros en la cultura pop internacional, nos encontramos una época dorada que coincidió entre los años 90 y el 2000 y poco. Pero todas esas bases de series que inundaron las plataformas y los contenidos se basan en películas originarias. Que ¿cuál de las que son del siglo XX crees que marcó realmente el camino de lo que estamos observando luego con el streaming y las plataformas del mundo de vampiros? Bueno, Faustino, todo esto es un tema muy grande y muy complejo, pero evidentemente esos productos culturales de los que me habla de los 2000, de aquí y de allá, más juveniles, más adultos, beben del cine clásico y sí, de películas que tienen que ver con vampiros y con el personaje por el que nos hemos reunido hoy aquí. Hay muchos ejemplos. Sí. Podríamos hablar de películas mudas, en blanco y negro, pasamos al color, nos vamos al cine americano o europeo, luego ya nos podemos ir al tema contracultura, años 80, de todo aquello beben los vampiros que consumimos hoy en día, hasta incluso las reinterpretaciones de personajes, películas actuales tipo Nosferatu de Eggers, pues beben de productos anteriores, evidentemente. Es una expresión que no existiría si lo precede. Pablo, ¿cuándo viste tú la primera película de vampiros? Pues yo sé la que me vino a la cabeza, era la novela de los vampiros. Jolín, Roman Polanski. La ponían no sé por qué la suelen poner en Navidades. Es tan interesante el mundo vampiro como la diversidad que jamás en la vida pudiéramos pensar, a no ser que te pongas a observar de una manera seria y estudiosa lo que es el mundo vampiro. Hay de vampiros de todo tipo para parar un camión. Pero partimos del año 1922, cuando sale una película de cine mudo que se llama Nosferatu. Muy conocida porque es la parte horrible, fea y más maldita de un vampiro. Nosferatu, ¿qué encarna?
Nosferatu encarna el mal supremo, podría ser, aunque me pillas un poco de sorpresa, no lo traigo preparado, pero Nosferatu tiene una simbología y unos contenidos esotéricos muy profundos. Pues vamos a apuntar Toda este aquella tema película, porque nuestra intención en Canal Alternativo es poder tener espacio para poder entrar en profundidad con cada tema. Y entonces, cuando entró en el cine de culto en los años 50, Bela Lugosi y toda esta gente, Christopher Lee, Sí. nos encontramos con que la figura de Nosferatu da tanto terror y tanto miedo como que no tiene éxito en taquilla. Y entonces buscan esa parte majestuosa de conde, que acaba en los bailes de vampiros. El romanticismo, ¿no? Buscan en el vampiro. ¿Qué es lo que más te gustó del baile de vampiros de Roman Polanski? Porque tiene escenas que son auténticas joyas. Siempre me hace gracia el vejete que va con Polanski, que estaba todo el día pegándole a la botella. Van Helsing. No sé, no me acuerdo qué personaje hacía. Un remedo de Van Helsing. Es un remedo entre Van Helsing, Sí, una figura muy cómica. Yo sí le recuerdo el delgaducho con los bigotes, siempre estaba... Siempre detrás de Drácula hay víctimas, pero también hay estudiosos y cazadores de vampiros, que también va a ser otro tema que vamos a tocar en este mundo alternativo más adelante. Pero quizás el aniversario de Drácula con el libro crea algo muy interesante en el año 92 o 90, sí, con la película de Francis Ford Coppola. Sí, te dije antes los años 80, luego los años 90 son muy importantes en el tema vampírico. Sí. Ahí tenemos pues los grandes éxitos de Entrevista con el vampiro y Drácula de Francis Ford Coppola, y que sí, son unos enormes referentes en todo esto de lo vampírico, evidentemente también. Y bueno, pues si tenemos que concretar un poquito más, Faustino, en tema cultural, porque estamos hoy reunidos, tú me propusiste tratar las películas más míticas en torno a este personaje del Conde Drácula. Sí, pero era para contextualizar la cantidad de películas y formatos que hay, incluso con el estreno reciente de un reboot de Drácula, cuya banda sonora con Enya y Caribbean Dreams ha petado las redes sociales recientemente. Pero vamos a profundizar, como habíamos comentado, qué es lo que se considera de culto, qué es lo que todo el mundo debería conocer, aunque no está en la época igual que ahora está más en boga. ¿Qué tiene Drácula que las películas de culto nos ofrecen y que habría que volver a ver? Pues a ver, Drácula ha marcado mucho en cuanto a momentos, hitos, en cuanto al cine y al audiovisual. Las películas que hoy os traemos definieron mucho en torno a la esencia del personaje y son tres grandes productos, las películas que os traemos, que influyeron posteriormente en todo lo demás. Son unos grandes pilares en cuanto al terror. Y en el recorrido que venimos haciendo desde que hemos comenzado, yo creo que os hemos hecho una buena síntesis para llegar a estas tres producciones, a estos tres filmes, ¿no? Si te parece, vamos concretando un poquito más. Adelante. Entonces, los tres filmes que os traemos son la primera producción cinematográfica sobre la novela de Drácula de Bram Stoker, que es Drácula, del año 1931. 31 ya. Año 1931. Sí. Luego os traemos Drácula de 1958. Y por último, el Drácula de Francis Ford Coppola del año 1992. Yo tengo que puntualizar ahí que buena parte de mi cultura cinematográfica viene porque Televisión Española y la segunda cadena echaba cantidad de películas, cuando yo era extremadamente pequeño, del cine de culto, de serie B americano, de la Hammer, incluso ciclos muy fuertes de Edgar Allan Poe y del cine de la Hammer, y lo que se llamaba el cine de B que veíamos en las películas americanas. Sí. Y ahí viene Universal Studios, cuando empieza a meter caña ya y hace palomitas las películas de terror con vampiros de todo tipo. Pero me gustan esos tres ejemplos, porque ya me asombra que en el año 33
Ya tengo 31, 31, me cago en 10, antes de... Nada más, o sea, en mitad de la guerra primera y segunda. ¿Y qué tenemos ahí entonces? Pues mira, en el año 1931 tenemos el paso del cine mudo al sonoro. Y entonces, en aquel momento, se decide adaptar por parte de los estudios de Hollywood, en concreto de la productora Universal, la película, la novela de Drácula, que está muy basada en la obra teatral. Bueno, consiguieron los derechos a partir de la esposa de Bram Stoker, que andaba, andaba reclamando derechos, por eso Nosferatu es como es y se llama como se llama. Es una adaptación maldita, por así decirlo. Cogen los derechos de la película. Cogen los derechos y entonces cogen a un director muy conocido. A ver si me puedes recordar un poquito tú cómo se llamaba. Pues he estado investigando y Bela Lugosi, cuando rodó Drácula, pues no aventuré el director, pero sí que sale una referencia muy clara de que era un actor ahora mismo que no hablaba mucho inglés. No me surge. Claro, te comento. En cuanto a... Que de ahí viene el acento tan característico de Drácula. En cuanto a este tipo de producción, como te digo, pretendían basarse en la obra de teatro y estuvieron buscando muchos candidatos. Pero por allí estaba Bela Lugosi, que lo había interpretado en el teatro. Entonces, Bela Lugosi insistió mucho, se ofreció mucho a negociar con Florence Stoker y finalmente él consiguió el papel, pero también se aprovecharon mucho de él y le pagaron muy poco dinero. Qué manera de extorsionar a los actores. Todd Browning es el director. Todd Browning, muchas gracias. Todd Browning. Entonces, es que son muchos datos los que os traigo hoy aquí. Sí. Es que como estáis viendo, hacemos una inmersión en esta pequeña Comic Con específica, homenaje a Drácula y al aniversario de su publicación del libro, pero mira, es que encontré este cómic que tiene Némesis y que te viene perfecto para regalar, toma, enhorabuena. y explorando el mundo es que es infinito, o sea, es como el mundo de zombies actuales. Ahora ha habido un gran parón ahora de vampiros, pero venimos de una época, de un siglo entero de acribillado de películas, series y demás. Entonces con el director cogen y le contratan a un precio muy malo. A Bela Lugosi, a Bela Lugosi, al actor principal de la película. Entonces, Bela Lugosi venía a interpretar a Drácula en el teatro y tenía pues un acento muy característico, era también un hombre muy llamativo y yo creo que era tenía una personalidad bastante magnética y le llamaba mucho la atención a las mujeres. Entonces... Que me llama la atención porque su mirada es muy característica de esa época. Como venía del este y tenía esa dicción y esa manera de expresarse, porque se aprendía mucho fonéticamente en inglés los diálogos, porque todavía no sabía hablar muy bien inglés, pues con ese acento del este que tenía, pues se decidieron a coger, ya que también Drácula pues venía de esas tierras exóticas, el personaje de Drácula y demás. ¿Qué pasó en cuanto a la producción de esta película? Pues que es una película que se hizo relativamente rápido, contrataron a este director, y es una película que es una película, pues sí, bien confeccionada. Lo que sucede que, bueno, es un tanto deficitaria en cuanto a ritmo, en cuanto a cómo un poco está realizada, está demasiado hecho en planos fijos. Y se recrea como en la época del cine mudo, en la que paralizaban la imagen y luego hacer la secuencia como muy larga, tipo teatral, ¿verdad? Sí, algo así. Yo creo que es la transición entre el cine mudo y el cine de color. Es por eso precisamente. Y por la falta de dinámica de hacer películas, como pasa ahora, que hay un exceso de dinamismo, en aquella época era un exceso de cámara fija. Sí, su director estaba muy acostumbrado al tema del cine sonoro
Y ese paso está muy del acostumbrado al mundo cine sonoro, mudo, y ese sí. paso al cine sonoro, pues de algún modo parece que le costó llevar a hacer la película. Luego ya se adaptó bastante bien, hizo Sí. otras películas, como La parada de los monstruos, Sí. la cual está mucho mejor realizada en ese La parada de los cine monstruos. sonoro. Pablo es experto de cine de culto o especial, Sí. para llamarlo de alguna manera. Sí, es decir, Y fijo que La parada de los monstruos la has visto, fijo. Sí, sí, sí. Hace muchos años, sí, sí. Está muy bien. Digamos es una película muy curiosa. Sí, sí, sí. Que para poder valorar el cine actual hay que haber pasado por los grandes películas de culto, incluso esas películas que son el inicio de lo que luego ha sido la transgresión del mundo y los guiones de vampiro que han acabado en orgías y en cosas ya mundanas. ¿Tú has visto a Bela Lugosi? ¿Te acuerdas de él? Sí, la típica escena que sale así, con la imagen en blanco y negro. Sí, sí, es una... Ahora parecería una parodia. Sí, ahora sí. Porque Sí, era... es súper curioso. Claro, es que estamos hablando de los inicios prácticamente del cine, entonces no es la dinámica que hay ahora. ¿Qué sensaciones tenía el público que empieza a ver las películas en color, la sangre, vampiros y todo eso? O sea, ¿hay alguna documentación de cómo reaccionaba la gente a las películas de terror? ¿O esa película de Bela Lugosi pasó desapercibida? No, esa película fue un gran éxito. La película de Bela Lugosi fue un gran éxito, sí. Y ya se consideraba que era una película muy de miedo, a pesar de que no tenemos sangre, los mordiscos no se ven, hasta el propio Bela Lugosi era reacio a mostrar algún tipo de colmillos o que se le diera mordiendo. Lo que mostraba era el blanco de los ojos. Y ya con eso asustaba. Joder, tanto. Y ya con eso asustaba. Entonces... Siempre hemos hablado, chavales, que si alguien no pestañea, mal asunto, ¿eh? Se ve cierta desgana en cómo está un poco confeccionada la película, a pesar de que también tiene un director de fotografía, Carl Frame, que le puso mucho interés. Sí. El tipo también había estado trabajando con Murnau en Nosferatu, sí. Luego hizo la peli de La momia, pero es una peli que se le ve un tanto cierta desgana, tiene algún que otro agujero importante de guión. Bueno. Hasta incluso en un momento de la película están Van Helsing con otros personajes y se ve que hay allí un momento en la grabación en la que entre ellos tenía que haberse intercalado una imagen de un primer plano de otro personaje porque le dice, pero ¿cómo que me estás mirando así? Y el tipo está mirando de una manera muy tranquila. Hasta se les olvidó meter algún plano y todo en lo narrativo. Qué bueno. El caso es que Drácula, de 1931, definió por completo la esencia del personaje de Drácula en un tipo aristocrático, bien vestido, que tiene pues algo enigmático en cómo se expresa, un personaje muy hipnótico y muy elegante, claro. Y que llama la atención de las mujeres, que hasta lo vemos en el guión. Entre las dos chicas, entre Mina y Lucy, se dicen pues, que bien parecido, que bien está este señor, y le dice una a la otra, pero bueno, ya estás aquí soñando pero eso, no se me queda claro con países lejanos. Es que no me queda claro si es porque tiene castillos, terrenos y ganado. Sí, sí. Entonces, claro, eso en esa época debía cotizarse mucho y llevar capa. Porque algo que tenía Bela Lugosi con la capa es que se la llevó a la tumba, ¿eh? Ya te digo, la enterraron con la capa. Es que se medio giró un poco, ¿no? ¿O es leyenda eso? No, parece ser que fue verdad. Incluso creo que está también representado, hace ya mucho tiempo que vi aquella película, Dead Wood de es verdad, sí. Tim Burton. Sí, que sí, es verdad. Te hace un buen reflejo de la vida. En los últimos años de Bela Lugosi, porque hay muchos personajes. Pero... Cuando el personaje se come al actor ya. Sí. También él jugaba mucho. Sacándole regalías y intereses de demora, ¿no? Y en su relación con los demás, sí. Cuando era mayor, él jugaba mucho también, sabía venderse. Lo pasó muy mal también Bela Lugosi. Ya era mayor cuando empezó en Hollywood, sí. Se quedó encasillado en el personaje de Drácula, no le pagaban bien, sí. no encontraba papeles, tuvo también que hacer muchísimas películas con
con productoras de serie B y tuvo un hijo y pasó hambre, se casó muchas veces, tuvo una vida bastante tormentosa. La vida de Hollywood. Sí, fue un gran marginado de Hollywood, Bela Lugosi. Y el siguiente paso de referencia de una película que notas como que es referente, como hablamos de un pilar, el segundo pilar, que sería en los años 50, más adelante. En los años 50 se decidió hacer pues, otra apuesta por el personaje de Drácula por parte de la Hammer, era una productora inglesa fundada en parte por un español que querían llevar a Drácula a la televisión, no al cine. Querían hacer un producto televisivo. ¿Como las series de la BBC o algo así? Sí, algo así. Querían hacer una serie. Sí. Pero finalmente aquello concretó en una película. Sí. El Drácula de la Hammer es uno de los grandes referentes de sus películas. Sí. Y es una película, ahí sí ya aparece la sangre y los colmillos, por primera vez. Por primera vez. ¿Ese es el Drácula de Christopher Lee? Sí. Podría ser que es una película hasta incluso muy choqueante. Es una película que impacta a ese público de los años 50, primeramente estrenado en Estados Unidos y luego ya en Inglaterra, y donde los periódicos la consideraban, los críticos, pues, una película bastante obscena. ¿Con Christopher Lee? Sí. Y Christopher Lee, que venía de la aristocracia italiana y había estado trabajando para las altas esferas y demás en la Segunda Guerra Mundial, cazando nazis, y era un tipo muy llamativo, muy alto, encajaba muy bien con ese, continuamos, con esa esencia aristocrática que inició Bela Lugosi. Aunque le da su toque Christopher Lee completamente él. ¿Y qué pasa durante el rodaje de la película? Que Christopher Lee dice, voy a hablar poquísimo o nada. El del guión me tiene hasta los huevos. ¿Qué pasó ahí? Pues en esta y en otras películas de la Hammer, Christopher Lee quería hablar más. Pero los guiones que había no encajaban muy bien con lo que él pretendía representar. Y era un actor que no quería actuar bajo cualquier excusa. O sea, quería tener rectitud y cierto control del personaje, entonces. Y de ahí que ese Drácula es bastante parco en palabras, en esa saga de Drácula de la Hammer, porque Christopher Lee no quería llevar al ridículo a ese personaje. Ya sabemos los ingleses toman las cosas muy en serio. Tiene mucha flema inglesa, que llaman. Sí. Entonces, en esa película de Drácula de 1958, pues yo la definiría como un cuento de terror. Yo creo que es una historia que está muy bien narrada. Ese color de la época tan vivo, tan llamativo, y es una película que también impacta mucho por la música. La música también es muy choqueante. Digamos que la Hammer marcó un estilo de cine. ¿Cuántas películas tienes recuerdo de...? Era mucho, el ciclo que dio la segunda cadena de televisión española es que exaltaron todas las películas de la Hammer. No te sabes que igual eran 200 películas de contenido, lo que llaman el B americano. Era el cine literato europeo, al final, porque intentaban cumplir mejor y tal, pero hay películas muy buenas. Terence Fisher marca mucho la línea de lo que son las películas de la Hammer, que luego cayeron en decadencia a finales de los años 60 y primero de los 70, pero Drácula es el gran exponente, junto con el horror de Frankenstein, que hizo antes Christopher Lee interpretando la criatura de Frankenstein. Luego tenemos también allí a Peter Cushing interpretando a Van Helsing, que es otro gran referente del investigador metódico, con esa flema tan británica, que, ojo, esta adaptación de Drácula
es bastante a su estilo. Sí. Está ambientado en una Europa ficticia. ¿Ah? Uh-huh. En una república en varias repúblicas europeas, antiguos imperios caídos, tipo Imperio Austrohúngaro descompuesto, algo así. Mira. Y bueno, las películas de la Hammer, y esta comienza, ponen mucho las bases también de toda esa cultura del terror, de esos vampiros aristócratas despiadados que van haciendo por ahí sus maldades. Este es el comienzo. Me hace gracia porque cuando estábamos elaborando el programa inicial de esta primera jornada de vampiros, sopesábamos el dividirla en partes, y una de ellas era el vampiro clásico del cine de culto, que encima es el personaje del Conde Drácula, y luego vais a poder escuchar otro tipo de vampiros más acordes con la cultura pop actual, y es lo mundano que son los vampiros en el mundo, que ya no tienen capa, ni castillo, ni leches en vinagre. Diría que también es como un cuento de Drácula de 1958, porque hay un bueno muy bueno, que es Van Helsing, y un malo muy malo, que es Drácula. Sí. Y al fin, y es un enfrentamiento entre los dos. Entre la oscuridad y la luz, como los Jedis y Darth Vader. Se van persiguiendo, es un poco también como una película de misterio, donde al final, bueno, consiguen atrapar a Drácula, y bueno, le destruyen en un enfrentamiento de esos muy apresurados que ocurren en las películas de Hammer, por así decirlo. Es encantadora. A mí las películas de la Hammer siempre tienen algo especial. Me dejan siempre un muy buen regusto cuando me han contado un cuento muy bonito. Qué chulo es. ¿Y cuánto da cada película y cada entramado? Bueno, ya sabéis, aquí en Canal Alternativo nos gusta conocer en profundidad a los invitados, y algo que preparamos es y antes de llegar al plato fuerte, que va a ser hablar de Coppola y de la película Drácula del año 90, vamos adelante, Pablo, con el test para Javi. El test de la muerte. El test de la muerte. Vamos al test de la muerte. Bueno, ¿qué tipo de vampiro lleva Javier dentro, si me el test? Entonces, estás atrapado en un callejón oscuro y te va a morder un vampiro. ¿A quién eliges? ¿A Bela Lugosi, que es al menos morir con elegancia, etiqueta y con violines? ¿A la criatura Nosferatu? O sea, directo feo sin rodeos ahí, ¿sabes? A sacarte toda la sangre y sin miramientos. ¿A Brad Pitt? Hombre, yo, bueno, primero, o a Wesley Snipes, el de Blade. Vámonos por la maldad absoluta. Yo ya he metido al Nosferatu, ya que me van a dejar seco, que me deje bien un malo. Pues me quedaría con Brad Pitt. ¿Qué dices? Sí, ¿Qué pasa? Me muero uno guapo. Es el monopolio de los vampiros y Drácula masculinos hasta prácticamente los últimos contenidos de terror del siglo XXI. Es impresionante. Ya. Y eso que salen, luego vamos a hablar de las novedades de los vampiros y tal. Pero muy interesante, continúa. Como crítico de cine, ¿cuál es tu mayor pecado cinéfilo con el género? ¿Consideras que el Conde Drácula de Coppola está sobrevalorado? Esa es la A. B. ¿Te sabes de memoria los diálogos de Crepúsculo y no te da vergüenza? C. ¿Crees que Blade 2 de Guillermo del Toro es mejor que el original? Y la otra opción es la D, que es disfruto en secreto con las películas de vampiros de serie B, de bajo presupuesto. Pues, mira, me voy a tirar a la de creo que Blade 2 es mejor que la 1. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Es más marrullera. Es un poco más macarra, ¿no? Sí. A mí también me mola la 2. Y vamos a... Que ojo, que cuando fui yo a ver Blade 1, allá en ese Getafe que os contaba, madre mía, qué mogollón de macarras había allí a finales de los 90 en aquella película. Tiraban hasta las palomitas a la pantalla. Joder. Me acuerdo yo, en Blade 1... De ahí fue el éxito que luego Marvel dijo. Un viernes por la tarde. Macarras palomitas, estoy enganchado. Hombre, pero así de cine de vampiros macarras, a mí me gusta mucho la de vampiros de John Carpenter. También. Macarrada buena. ¿Y abiertos hasta el amanecer? Es otra cosa, es como el vampiro no es el protagonista. No es el protagonista, pero no sé, a mí la de vampiros de Carpenter me encanta.
Luego, para ti, Javi, ¿cuál es el peor cliché de vampiros que debería prohibirse por ley? Que brillen bajo la luz del sol como si tuvieran purpurina. B, el momento en el que el protagonista descubre sus colmillos en el espejo del baño. C, que todos los vampiros sean aristócratas multimillonarios con castillos o mansiones. O D, el romance imposible entre el monstruo atormentado y la humana hija. De eso, para ti, ¿qué es lo que tendría que prohibirse? La humana ingenua. Prohibirse. Pues me voy a los de Crepúsculo, eso pues, bórralos. Aunque bueno, yo creo que también tuvieron su función en su momento. También tiene que haber algún vampiro, ¿no? Que viva ahí en una chabola. Estará bien, es una buena idea. A ver, en la... Bueno, he visto, hay una película también que he visto hace mucho, la de Renfield, de Nicolas Cage. Ah, mira. Esa también está muy bien. No sé si la habrás visto. Sí, la he visto, muy divertida. Es muy divertida. Muy divertida. Aunque eso de los vampiros que se ven los colmillos en el baño, la verdad, es un posmoderno, ¿eh? Yeah. Es un posmoderno. Ahora con el mundo digital y el control de los pagos a través de Bizum, ¿están los vampiros escondidos en las cavernas sin poder salir a comprar ni el pan porque no saben cómo pagar con moneda digital? Yeah. Tendrán un problema muy serio aquí, los que van con capa. Y luego, otra pregunta más, ¿hacemos si no? Dale. Pues, a ver, para cerrar la noche en Santander, ¿cuál es tu plan ideal? ¿Ver un clásico en blanco y negro analizando cada plano cinematográfico? B, un maratón de series modernas como Misa de Medianoche con pizza. Está muy bien esa serie. C, salir de fiesta con gafas de sol oscuras y chaqueta de cuero al estilo Blade. Eso está muy pasado ya. O quedarme en la librería Nexus debatiendo de cómics y cine hasta el amanecer. Nemesis, más bien. Pues pero sí, si hiciésemos la segunda edición de Alter Vampiros, ¿qué película pudiéramos proyectar como diciendo, mirad chavales, esto es lo que tenéis que ver? ¿Qué película cogeríamos? ¿Qué película cogería? Algo hacer un coloquio después de la película. Está súper jodido. Porque, ojo, Pues... Pero eliges una. Te arriesgas para esta segunda edición de Alter Vampiros y la proyectamos para hacer luego la clave. Yo cogería la de Drácula Gran Stoker. La de... Yo os propondría que siempre es muy disfrutable, Noche de Miedo. ¿Noche de Miedo? Noche de Miedo. Ostras, mira que... De Tom Holland. Claro. Yo creo que da para hablar de todo. Joder, la leche. Y es un producto que bebe mucho de todos los Drácula vampiros que estamos hablando hoy. Es curioso, en el mundo zombie todo es igual, pero en el mundo vampiro ya estamos sacando películas del conde, de bailes, de época actual, de superhéroes. Da para tanto el mundo vampiro. Hay una serie. Te aseguro que da. Pero da para tanto como para que lo vamos a hablar ahora, que hayan hecho el reboot de Bram Stoker a este mismo año y que lo ha petado en redes sociales, que por cierto no la he visto todavía, la tengo que ver. Pero que sí que la música me encanta, porque es Enya, que es nuestra... Bajo tu responsabilidad. ¿Lo has visto? No, pero he oído cosas espantosas. Yo he visto cosas muy raras, pero vamos a centrarnos en el plato fuerte de hoy por el que se celebra el Día Internacional de Drácula en todo el mundo y que es motivado la jornada de hoy con del libro a la película El fin de Coppola. ¿Qué supuso esa película? Un punto de inflexión, el ejemplo, pues algo que no nos ha valorado tanto a pesar de los años. Mira, yo te la definiría como la gran reimaginación del Drácula, donde también Francis Ford Coppola fue un poco caradura, porque te la vendía como la gran adaptación de la novela y al final pocos productos pueden decirse que adaptan la novela de Bram Stoker, poquitos, muy fielmente. En los últimos años yo tengo la impresión de que, y paso a comentar la de Coppola, pero no me gustaría dejar olvidarlo, hay una adaptación del año 79 de la BBC que se llama Count Drácula, Conde Drácula, que adapta muy bien, evidentemente no es totalmente fiel, pero adapta muy bien la novela. Está muy majo, esa miniserie, pues así. Volviendo al Drácula de Coppola, sí. Un poco cara dura, queriéndotela vender así, y la ponen como, en general, siempre Drácula de Francis Ford Coppola como una película muy original,
que sienta las bases de la interpretación. Que quiere de traer Drácula. algo distinto en cuanto a Drácula con su amada reencarnada. Sí. Bueno, aquello ya se dio también en otras películas. Sí. No la quiero hacer de menos, pero el Drácula de Jack Palance, Sí. que es medio adaptación para televisión, o incluso nuestro Paul Nassy. Paul Nassy. Con Vampiros españoles, actores Ese de de los vampiro, años yo 70, pienso que 80. haciendo de Drácula. Yo no sabía que había hecho Drácula, por así, yo siempre me es de Hombre Lobo. La distribución de ese tipo de películas de serie B españolas quedaron en el olvido por algún tipo de guerrilla de las grandes plataformas que dominaban italo-españolas con todas las películas que se ponían. Entonces esas películas de serie B quedaban que luego en festivales, como ojalá algún día hagamos aquí en Santander, de Alter Tinieblas, Alter Vampiro y demás, pues podamos ver esas películas que en Sitges y en lugares del Levante español las ponen como referentes del cine español, de culto, De serie culto, B. de culto, te iba a... Y lo acabas de decir, y estamos muy centrados en el mundo anglosajón, pero aquí cada película que mira, me está viniendo a la mente una película de casquería y de señoras vampiras que está súper chula, pero es que eran tan autóctonas nuestras que son de culto ahora mismo. Es súper curioso. Sí, pues Drácula de Francis Ford Coppola es una película que yo creo que nos fascinó a todos y sigue fascinando porque también a su modo es un gran cuento de terror, es una película que linda entre el romance y el terror, yo creo que está ya muy dicho, y es una película que salvó a Ford Coppola de la ruina porque estaba teniendo múltiples fracasos. Y a partir de un guión de James V. Hart y esta chiquita tan guapita, la que sale en la película, Winona Ryder. Winona Ryder. Gracias. A los amigos. Que estaba muy de moda en aquella época, era muy amiga de Y Coppola. un conocido Keanu Reeves muy joven. Y se insistió ella y por eso se hizo este Drácula de Francis Ford Coppola. Es que tiene un reparto, luego está también Gary Oldman haciendo de Drácula, muy bueno. Sí, tenemos a Gary Oldman, que es la otra gran apuesta, y al que lo había petado todo en El silencio de los corderos, Anthony Hopkins, haciéndole Van Helsing. También tenemos otros personajes menores, como por ejemplo, entre esos jovenzuelos, tenemos el que sale de La princesa prometida, Cary Elwes. Anda. Ah, sí, es verdad, sí, sí. Del prometido de El prometido de Winona, sí. Y bueno... Ese es cantera joven. Claro. Puede decirse que Drácula de Ford Coppola es un joyero donde tanto en interpretaciones como en vestuario, como en efectos, que además son efectos prácticos, son efectos especiales muy artesanales, una producción inmensa de muchísimos millones de dólares que tuvo éxito y triunfó. Una película también cargadísima de detalles que hay que leer bastante, escuchar bastante para llegar a entender la fotografía. A todos los detalles también simbólicos que tiene la película. Sí que es una película que la miras y con detenimiento la fotografía, el encuadre y los segundos de cada imagen tienen su propio significado y hasta trucajes secundarios. Hay escenas en las que incluso Gary Oldman habla al revés. Ay, sí. Sí, es verdad. Que tú ves la película y dices, hostia, este tío es un tenebroso de la leche, y luego te enteras de que lo habían grabado al revés. Y el vestuario también es de una riqueza, elaborado por Eiko Ishioka, con múltiples elementos simbólicos. El traje ese rojo que lleva es brutal. El traje, la armadura roja que lleva Drácula al principio de la película, todos, el traje que lleva el Drácula anciano, todo también tiene un eco muy oriental, pero al mismo tiempo no decanta en que a ti esto te parezca pues una cosa como muy japonesa, pero al mismo tiempo tiene un poco toda esa esencia. Ese dragón también que vemos representado en los múltiples trajes que el Drácula tiene, o incluso el dragón que lleva en el pomo del bastón, es algo que yo he caído en aquello
a raíz de escuchar múltiples programas de radio, leer y también la alta definición. Porque antes veíamos las películas en VHS Ya. de aquella manera, en esas teles de En tubo, 4 tercios. y ahora tú ves Drácula 21 pulgadas, señores. de Francis Ford Coppola en alta definición y es otra experiencia completamente distinta. Yo aquella película la disfruté por primera vez en una tele grande de tubo y en uno de esos VHS que circularon mucho por primero de los 90, hubo colecciones de cine que sacaban y estaba Bailando con Lobos, El silencio de los corderos, y una de aquellas también era Drácula de Ford Coppola. Hay una copia de aquellas mía de kiosco que me regaló un familiar. Sí. Y es una película que la experiencia es completamente distinta del VHS para mí al DVD, a luego después la alta definición. Sí, no, es que antes veíamos la tele a 4 tercios y cuando los han reeditado en DVD o Blu-ray ya es el formato 16:9 que tienen más... Vosotros sabéis, el castillo de Drácula es un hombre sentado. Es una representación de un hombre sentado. Mira, eso no sabía. Eso no, pues aquello yo lo he terminado percibiendo ya a partir de la alta definición. Pero estaba allí en la película. Yo sí cabe cantidad de películas en blanco y negro, incluso mudas, y películas de culto las he querido ver otra vez en pantallas de 40 pulgadas y es impresionante. Porque la visión que tenemos de nuestra época, de ver los contenidos en la televisión con vídeos VHS en 21 pulgadas, porque yo en mi casa eran 21 pulgadas, cada 21 pulgadas es un monitor chiquitín, así, a una distancia de la de Dios. Y a verla ahora, con la facilidad que hay de contenidos para verlo en streaming, es una oportunidad tremenda para verlo en color, en pantalla con definición normal y disfrutar de lo que hay detrás y lateral de lo que está pasando el protagonista. O sea, fijarte, como digo yo en las batallas, no te fijes en los de delante, fíjate en los de atrás. Y eso te dice si es una buena película. Si los de atrás están funcionando bien, el de delante queda bien. Y en las películas de este tipo cuidaban tanto vestuario, atrezo, formas, ejes, fractales, no sé, cuidaban tan bien todo que cuando lo ves ahora en pantalla grande, coges esos detalles que pasan desapercibidos. Y ya para finalizar, yo creo que el otro gran punto fuerte de esta película, que no la quiero hacer de menos porque es una película fascinante, es la música de Wojciech Kilar, que es un polaco que trabajaba con Milos Forman. Ya no sé si estaba allí en Alguien voló sobre el nido del cuco, también está en la película de Amadeus, la de Mozart. Sí. Wojciech Kilar es una barbaridad también. Lo que compone para esa película y luego posteriormente en la cultura popular lo que se ha repetido el score de esa película, del tema de cazavampiros, de Drácula, las distintas melodías. Es una película que en la música te representa también muy bien las emociones y toda esa época victoriana. ¿Drácula es un ser oscuro o un ser que sufre o un bicho que sobrevive? Pues depende de cómo lo interpretéis y de cómo haya sido interpretado. En su esencia original de la novela de Bram Stoker, Drácula es un tío muy malo, es un no muerto, un vampiro que estaba allí en un país lejano que Bram Stoker pues idealiza Rumanía, un sitio exótico, la crea a su gusto, que viene, es del mundo oscuro, del mundo que está, el mundo antiguo, el mundo alejado del progreso, que viene a escandalizar y a corromper el mundo organizado del progreso, cuya máximo exponente es la Inglaterra victoriana. Y Drácula es, en la novela, muy malo, lo que quiere es extender el vampirismo y comerse a esas jovencitas victorianas inglesas. Sí. Y incluso en la novela lo definen como un personaje que tiene muchas limitaciones por su condición de muerto, porque se guía por lo
Instintos primarios. Sí, y también por costumbres muy establecidas. Fíjate, en la gran metáfora de Bram Stoker. Y es incapaz de improvisar, algo así cuentan en la novela. Y lo van acorralando poco a poco, aunque es muy astuto, lo van acorralando esos personajes protagonistas que se sirven también en parte de la razón y del progreso de su mundo actual. Claro, porque al final es un choque británico. generacional de la antigüedad del conde Drácula, Sí. digamos, respecto al progreso y la zona urbana y un choque de generaciones. Sí, Drácula sí. se basa en vasallaje, que el pueblo tiene que aceptar que de vez en cuando baje al pueblo y se coja a uno, y en cambio en la ciudad no se tolera que alguien llegue y dañe a personas dentro de una zona civilizada. Sí, Drácula coge lo que quiere y los personajes que se le oponen se guían por una gran moralidad, sí, y por la cultura, y son muy bondadosos. El personaje Sí. de Van Helsing es un personaje Sí. muy bondadoso, Sí. muy paciente. Pues lo habéis visto en esta primera parte de esta jornada temática de Alter Vampiros, hemos intentado hacer un pequeño resumen, unas notas sobre las 3 principales películas de culto del Sí. siglo XX, que como habéis visto no están muy separadas de lo que hoy en día en contenido se van encontrando, aunque la propia evolución, como hemos comentado con Blade, supone la democratización de los vampiros, el pasar del conde Drácula de Castillos al vampiro pobre en un callejón vestido de cuero. ¿Necesitamos que el conde Drácula bajase a tierra? ¿Ha sido la evolución de los años 90? Sí, puede ser una apropiación, puede ser una apropiación de la cultura pop, sí. Ese vampiro que conecta un poco más con, pues sí, con... La época del vasallaje y la nobleza de Castilla. Con la gente de a pie Claro. de todos los días. Sí, en los 80 había una película, era la de Jóvenes Vampiros, se llamaba, la de Jóvenes Ocultos. Sí, o Jóvenes Ocultos. Ocultos. Sí, o también... Que eran los vampiros playeros estos. Y luego en una versión más oscura tenemos Near Dark, de Catherine Bigelow, Sí. que también son unos vampiros muy de andar por casa, que van en una furgoneta por ahí cometiendo tropelías, y como tú dices, son unos tipos muy marrulleros. Sí, esa la he visto yo, no hace nada, un par de meses la he visto. Muy del pueblo ya, ¿no? Y es curioso cómo en las películas de los años 30, 50, 60, 70 y 80, 90, el vampirismo está localizado en una estirpe, una línea genética, una línea monstruosa de gente antigua, castillos, terrenos. Pero luego lo que estamos viendo en los años 90, y vamos a comentar luego con el tema de la cultura pop, es que el vampirismo está ya como una pandemia. Se tiene que adaptar, ahora ya no hay y casi funciona ese concepto después del baile de los vampiros de Polanski. Yeah. En la que, sin hacer spoilers, pasan cosas al final que provocan que el vampirismo se dispare por todo el mundo. Es la gran parodia de las películas de la Hammer, el baile de los vampiros. Reúne múltiples elementos, sí, y hace una parodia. Las parodias, tengo yo entendido, acontecen ya al final de los ciclos, sí, cuando los temas están agotados. Claro. Y el baile de los vampiros, que es a finales de los 60, cuando la decadencia de la Hammer, sí, lo que hace es eso, recoger todos esos elementos, y aunque es una película de comedia, está muy bien confeccionada en su producción, bien, sí, y lo que hace es un gran cachondeo, claro, de la seriedad de las películas de la Hammer. Y si tú te fijas, porque Universal, pues incluso tenemos allí a dos tipos de pueblo llano un poco bromeando, sí, tal, pero las películas inglesas son muy serias todas. Y los americanos... Y está pasando algo muy grave, claro, y hay que tomar medidas ya. Y los americanos y este Polanski, que venía del europeo, no se entiende se nada, pitorrean de la Hammer, pero tremendo en esa película. Pues para terminar, Pablo, no sé si quieres computarizar. No, estaba mirando que hay una serie, no me acuerdo en qué plataforma era, la serie de Drácula en Netflix. O sea, sí, aquella de la BBC. Sí, que son 3 episodios. Sí, la he visto en parte. Bastante original. Es que la había dado, sí, tenemos aquí un vampiro.
La vi hace 6 años, claro, está mirando que es del 2020. Y está... es original y está muy bien. Porque Sí. es como el vampiro en 3 épocas diferentes. Y te ponen un Drácula muy malo, muy malo. Sí, pero malo, malo. Mira, como este. He mezclado la mirada de Bela Lugosi con Gary Oldman, para que lo veáis. Pues bienvenidos de nuevo a esta jornada temática en formato Pocket Comic Con, Alter Vampiros. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias a vosotros. Por dar ilustración al mundo oscuro, por dar datos y información real de lo que es la cultura vigente del mundo de vampiros que conocemos desde los inicios y que ya prácticamente lleva un siglo. 100 años de vampirismo en el mundo. Que por cierto, que antes no he hecho cuál es el primer vampiro que viste que te dije yo que te recordaba de los vampiros. Pues era el primer vampiro que la habremos visto los 3, va a ser el de que sale en Barrio Sésamo. El conde Drácula ese que está todo el día contando. ¡Uno! ¡Dos! Ese va a ser el primero que hemos visto. Y esos truenos. Que salían los murciélagos colgando ahí con cables. Glorioso. Ha creado, ¿verdad? El Drácula antiguo como una pantomima. Ahora es muy difícil tomarse en serio un Halloween en el que ves un vampiro vestido con capa, su collar aquí de joyería, su piquito aquí negro y sus dientes, y molaría, la verdad. Mira cómo se sabe la esencia de Bela Lugosi. Pero qué vergüenza. ¿Pero dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Pero dónde vamos a llegar? Por eso no apagáis la televisión, que continuamos con los contenidos y enseguida viene otro invitado para hablarnos de la cultura pop y los vampiros del siglo XXI y todo lo que conlleva y lo que ha provocado en la cultura pop con un cambio sustancial de lo que ha sido pasar de la nobleza vampírica al vampiro mundano de callejón. Pues gracias, Javier Carbonell, del programa Gorrión. Gracias. Otro momento para disfrutar. Pues sí. Gracias, Pablo. De nada. Y como diría Drácula, cuando le dijo Drácula a Keanu Reeves para que entrase en el castillo, podéis pasar bajo vuestra propia responsabilidad. Los vampiros de Star Trek. Los vampiros vulcanianos. Nos vemos en Canal Alternativo.